A finales del siglo VI a.C., como os he ido diciendo estos días, terminó la peor de las humillaciones que sufrieron los judíos, tal y como nos narra el Antiguo Testamento. Esa humillación con verdadero sabor de muerte fue el destierro, cuando tuvieron que ir a Babilonia diezmados, vejados, humillados y empobrecidos. Sé que llevo insistiendo toda esta semana sobre estas primeras lecturas, pero es que me parecen un regalo tan grande que no detenernos en ellas pues sería despreciar la palabra del Señor, el corazón del Señor. Y deseo que por un momento nos paremos a tomar conciencia de lo que puede suponer un destierro. Desde ahí podemos hacernos una idea de en qué situación se encontraron. Terminó el destierro y un buen número de judíos regresaron a Jerusalén. El proceso de reconstrucción, no solo física, sino sobre todo emocional, familiar y espiritual, es un asunto que iba a requerir mucho tiempo. En realidad, las heridas del destierro permanecieron en la estirpe judía y marcaron casi para siempre a este pueblo. Mirad, hoy escuchamos un fragmento del profeta Zacarías. Tanto Ageo como Zacarías nos hablan después de aquellos espantosos años en el destierro, y lo que subyace en el texto de hoy es como una comparación entre Jerusalén y Babilonia. Todos los judíos que ahora volvían habían conocido un mundo totalmente diferente, el mundo pagano de Babilonia. Si ellos fueron llevados a Babilonia, fueron llevados en calidad de esclavos y trabajadores. El orgullo de los caldeos. Babilonia era su ciudad, y ellos reunían mano de obra para construir y engrandecer su hermosa ciudad. Podemos recordar que entre las 7 maravillas de la antigüedad se narran los jardines de Babilonia. En medio del desierto, estos diestros ingenieros habían logrado unos jardines con un sistema de riego tal que lograban un colosal contraste entre la sequedad del desierto y la frondosidad de esos jardines. Todo esto necesitaba mucha mano de obra y los judíos, entre otras cosas, fueron llevados como mano de obra para construir la ciudad y embellecerla. Zacarías, en este contexto, dice que van a venir muchos pueblos a Jerusalén. En Babilonia se habían reunido muchos pueblos por la fuerza y autoridad de un emperador humano, por ejemplo, Nabucodonosor, general idólatra. En Jerusalén, en cambio, esos pueblos se reúnen por la llamada del Rey de Reyes, cuyo gobierno providente no termina nunca. Dios mismo llama a las naciones. Babilonia era tan bella y estaba tan bien defendida que en sus días de esplendor no tenían murallas. Era una ciudad abierta, sin enemigos. Y esto le aplica a Zacarías también a Jerusalén. Ciudad abierta, porque es casa de todos, y por eso no tiene que defenderse de nadie. Abierta porque su esplendor no tiene ni debe ser escondido. Abierta porque es tanta su fuerza y su poder que si alguien hubiera osado atacarla sin consentimiento divino, habría quedado sumido en el desastre. Lo que dice Zacarías es que lo que pretendía el orgullo humano en Babilonia, la gracia de nuestro Señor, la gracia divina, lo otorgará en Jerusalén. Dios con su amor quiere reunir todos los pueblos y quiere algo mucho mejor que los jardines de Babilonia, qué duda cabe. Él quiere que seamos todos su casa, quiere habitar en nosotros. Y esas promesas son las que se empiezan a cumplir con nuestro Señor Jesucristo, sobre todo cuando entra en el templo de Jerusalén. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. ¿Os acordáis? Las palabras del anciano Simeón al hacer los padres de Jesús la presentación del niño en el templo. Y esa es la gran promesa que se cumplirá, como dice San Pablo, cuando Dios sea todo en todos, o como dice el libro del Apocalipsis, cuando dice: vi bajar del cielo a la nueva Jerusalén como una novia engalanada para su esposo. El gran paso que nos trae Zacarías en el texto de hoy es que la alegría de la reconstrucción de Jerusalén está unida al gozo de ver cómo el pueblo de Dios se extiende más allá de la raza, es decir, más allá de la descendencia según la carne y la sangre. Leemos: muchas naciones se unirán al Señor en aquel día, ellas también serán mi pueblo.
y conmueve pensar que entre esas muchas naciones estamos también nosotros, españoles, norteamericanos, italianos, franceses, rusos, cubanos. Nuestra presencia en la casa de Dios y en la alianza con Dios no es un accidente, es el fruto de la voluntad benévola y piadosa de Dios, que lo anunció por boca de sus santos profetas. Por eso para nosotros es una llamada, la llamada universal, la invitación universal a todos los hombres a entrar en el corazón de Dios, a experimentar el amor de Dios, a dejarse habitar por Dios, ser santuarios vivientes de Dios. El Evangelio de hoy nos presenta la paradójica enseñanza de Cristo sobre el desenlace de su vida. Su popularidad ha crecido, pero así también hace Él que crezca la claridad de su mensaje sobre el sombrío futuro que le aguarda. Va a hablar de traición, de dolor, de tortura, de cruz y de muerte. Y me parece muy interesante la aclaración que nos da el evangelista San Lucas. Dice, los discípulos por una parte no entienden, pero por otra sienten temor de preguntar, ¿por qué ese temor? Quizá no querían ser despertados de su sueño placentero, porque en realidad es sueño pretender que la vida cristiana va de victoria en aplauso y de elogio en risa. Otros piensan que el temor venía de no querer ser reprendidos en su ignorancia, pues en otros lugares vemos que alguna vez Cristo les había mostrado claramente su torpeza y se había quejado de su lentitud para aprender y también de su poca fe. Y me parece interesante reconocerlo, porque esa misma clase de temores pueden asaltarnos también a nosotros. Lo que es claro es que Jesús sabe y comunica claramente qué es lo que va a pasar y cómo se va a llevar a cabo la redención y la salvación del mundo, para que también nosotros comprendamos que en nuestra vida cristiana, hasta llegar a la vida eterna, tendremos que librar un combate. Afortunadamente, Él nos sostiene. Amén.